Hola a todos, seguimos con nuestro curso de optimización. Ya repasamos las herramientas de matemáticas que vamos a tener que utilizar en nuestro ramo y en la clase pasada ustedes vieron de forma individual una introducción a la modelación. Vamos ahora a repasar las ideas principales de esa clase y luego vamos a ver materia nueva. Entonces, como idea general, en la modelación matemática lo que buscamos es representar una realidad o situación en lenguaje matemático. Para dichas representaciones utilizaremos las herramientas que repasamos del álgebra y para encontrar la solución a nuestros problemas vamos a utilizar las herramientas que repasamos de cálculo, como son las derivadas parciales y las curvas de nivel. Entonces, las etapas para estudiar un problema son las siguientes. Primero tenemos el entendimiento del problema, es decir, entender las características esenciales de este. Luego debemos representar este problema en lenguaje matemático. Y aquí entramos a la siguiente etapa, que es toda la modelación matemática. En la modelación en matemática debemos primero definir las variables de forma clara y con unidad de medida. Las variables van a ser todo lo que nosotros podemos mover o podemos decidir. Luego tenemos que definir la función objetivo. La función objetivo es definir en términos matemáticos qué es lo que queremos lograr. Queremos maximizar una utilidad, queremos minimizar un costo, queremos minimizar un costo de desplazamiento, queremos minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Podemos tener distintas funciones objetivos. Luego tenemos que definir el conjunto de restricciones, es decir, definir en forma matemática el espacio de lo posible. Tengo que definir cuáles son las posibilidades, cuál es el conjunto de posibilidades de mis variables, cuál va a ser el conjunto de donde yo voy a poder, en el cual se van a poder mover mis variables. Luego de esta etapa de la modelación viene el proceso de optimización, es decir, buscar una solución óptima de mi problema. Es decir, de entre el conjunto de posibilidades que tienen las variables, elegir una solución óptima, según el criterio de la función objetivo, ¿cierto? Entonces, la búsqueda de la solución es de dentro del conjunto de lo posible, encontrar un punto que cumpla con mi función objetivo y con mi criterio de optimización. Y finalmente, tengo que interpretar estos resultados. ¿Qué significan los números que encontré? Por lo tanto, primero tenemos el problema, luego tenemos la representación, el lenguaje matemático de nuestro problema, que es la modelación matemática, y luego tenemos el proceso de optimización, que es encontrar el resultado óptimo, o dicho de otra forma, solucionar nuestro problema de optimización. La primera parte de nuestro curso, la primera gran parte, se va a tratar solo de modelación, de saber escribir problemas en lenguaje matemático. Y la segunda parte se va a tratar de optimizar, es decir, buscar soluciones a estos problemas. Entonces, seguimos repasando lo que ustedes vieron en la clase que vieron de forma individual. Tenemos que los modelos están formados por tres elementos principales, que son las variables, que es lo que yo puedo decidir, lo que yo puedo mover, ¿cierto? Tenemos la función objetivo, junto con el criterio de optimización, ¿cierto? Y tenemos las restricciones, que es definir el espacio de lo posible. ¿Dentro de qué conjunto se van a poder mover mis variables? Y aquí ya tenemos la estructura matemática que va a tener nuestro problema. Cuando nosotros lo escribamos, cuando nosotros modelemos el problema, vamos a tener un criterio de optimización, vamos a tener una función objetivo que va a depender de nuestras variables, ¿cierto? De lo que nosotros podamos mover, y vamos a tener, esto significa sujeto a, y vamos a tener nuestras restricciones, que son las que nos van a entregar el dominio o el conjunto de lo posible de nuestras variables.